amigos latinoamericanos y compatriotas venezolanos. Amigos que han sufrido los efectos de una dictadura de derecha. Tomándome esta colada, como dicen mis amigos cubanos de aquí de Florida, voy a hablar hoy sobre el general Pérez Jiménez. La dictadura del general Pérez Jiménez se complementa con, después de su periodo presidencial, con su participación en la Junta Militar de Gobierno que surge a raíz del derrocamiento del presidente constitucional de Venezuela, don Rómulo Gallegos, el autor de Doña Bárbara. Don Rómulo huye, o sale, mejor dicho, en el avión hacia La Habana y luego hacia México, y allá en México asesora a los estudios Churubusco para que María Félix sea el personaje principal en su excelente novela Doña Bárbara. Era muy peligroso durante el gobierno de Pérez Jiménez hablar en contra de Pérez Jiménez. Hablábamos en voz baja en la universidad, en la Facultad de Derecho, hasta que empezamos a roncar el 21 de noviembre de 1957 con lo que el presidente Caldera llamó el canto del gallo en la madrugada de la libertad. Fue un canto del gallo parecido al que se refirió Guzmán Blanco cuando huía de Venezuela, cuando en la carretera de La Guaira le dijeron: ¿por qué huye, ilustre americano? Y él dijo: huyo de Caracas después que le habían tumbado la estatua, porque en Caracas las gallinas están cantando como gallos. El 21 de noviembre del 57, los gallos empezaron a cantar como la gallina. Estuve allí en el comité de huelga del 21 de noviembre, al lado de los comunistas, siendo yo social cristiano, al lado de lo que llamaban entonces la gente de Jóbito, Villalba, los URDistas, que eran liberales de izquierda, y se alzó la Universidad Central, coetáneamente con la Católica, por cierto. El caso es que conocí las prisiones del general Pérez Jiménez. Estuve en la prisión del Obispo. Era una antigua fortaleza española. Cuando el preso llegaba, había un comité de presos que determinaban si uno era o no, el nuevo preso era o no digno de confianza, y como tal los otros presos no le hacían entonces la ley de hielo. Había ocurrido la carrera Buenos Aires-Caracas, y el locutor Francisco José Crocker puso de moda en la última etapa, en la llegada a Caracas, el término coche a la vista, porque aquellos carros venían de Buenos Aires a Caracas, y cuando algún carro se divisaba, se decía coche a la vista. Cuando llegaba a la última etapa, que era la etapa de Caracas. Pues bien, el
locutor Francisco José Crocker, un antecedente del famoso Renio Tolina, puso de moda el término coche a la vista. De modo que cuando uno llegaba, cuando se llegaba, el preso llegaba a la cárcel, había lo que se llamaba, se decía coche a la vista, es decir, viene un preso nuevo y no sabemos si es de la Seguridad Nacional de Pérez Jiménez. Tomo el café colado como se estila en Florida, y ese es el término que le dan los cubanos. Y continúo. ¿Por qué caí preso? Por tonto, por joven tonto, por joven soñador, que pertenecía a aquel en entonces, y siempre he pertenecido, al partido que Uslar Pietri llamó el Partido de los Pendejos. Aunque tenía militancia ya social cristiana, y a ello me inspiró la relación personal con el presidente Caldera, mi profesor, con el doctor Aristide Calvani, canciller de Caldera, y con las circunstancias familiares que había de mi abuela con la madre del doctor Caldera, doña María Eva Licano, que, digamos, dado que mi padre, mi abuelo era yaracuyano, y Venezuela era, como siempre ha sido, un comité de compadres y de amigos. El caso es que la tontería consistió en que, en conjunto con un dirigente ADECO, que entonces fue muy famoso en la redifusión, Peter Taffin Mercado, y con el futuro ministro de Educación y decano de la Facultad de Derecho, Enrique Pérez Olivares, siendo ellos un poco mayores que yo, y Enrique Pérez era mi vecino en el barrio de La Pastora de Caracas, que es uno de los mejores barrios de Caracas en esa época. Vivíamos contiguamente a la casa de Arturo Michelena, el mejor pintor venezolano, que es un petit hotel francés que Michelena puso en La Pastora. El caso es que nos invitaron para hacer una exposición en el Comité Nacional de Desempleados que dirigía el dirigente sindical Alejandro Pietri. Pérez Jiménez tenía también sus sindicalistas en la llamada Casa Sindical de la Organización El Paraíso de Caracas. Y el llamado Comité Nacional de Desempleados estaba en la parroquia Santa Rosalía de Caracas. Cuando llegamos allá los estudiantes, nos encontramos con que había un micrófono que se proyectaba hacia la calle en plena dictadura, y lo que estaban hablando los sindicalistas contra Pérez Jiménez no eran rosas, eran unas aseveraciones muy duras contra Pérez Jiménez y contra la seguridad nacional y contra todo lo que significaba el general Pérez Jiménez. La presentación que nos hicieron fue contraria, me hizo hacer a mí un discurso contrario al que yo tenía preparado. Yo tenía preparado un discurso católico como social cristiano, donde yo hablaba de San José, porque ese es el día de San José, sobre el casto José, etcétera, etcétera. Y la presentación que me hacen es: ustedes van a oír ahora el discurso, lo que han oído de los dirigentes sindicales es pálido al lado de lo que van a oír de los dirigentes estudiantiles.
Y entonces allí no podíamos salir con un discurso sobre la paz de San José. Y le echamos plomo verbal a Pérez Jiménez. Tanto Enrique Pérez Olivares como yo, como Peter Taffin, le echamos plomo verbal al general Pérez Jiménez. Pero el único que resultó fue preso fui yo, porque Enrique Pérez simplemente se presentó como Enrique Pérez y no como Enrique Pérez Olivares. Y claro, cuando la Seguridad Nacional buscó el fichero, probablemente habría 4 o 5 mil Enrique Pérez en el fichero. Peter Taffin tenía la afinidad de Acción Democrática y podía esconderse perfectamente porque los adecos eran maestros en lo que llaman en Venezuela la concha, término que no se puede utilizar en países del sur, pero se sabían esconder muy bien y tenían su significado, su experiencia clandestina, pero yo no tenía ninguna. Era simplemente un estudiante joven de 16, 17 años. Y como vivía en una pensión, y el chino me había dicho, si no hay lial no hay lopa, fui a visitar a mi madre, que vivía en la urbanización La Carlota, en Caracas, y cuando le llevo el cesto de ropa a mi madre para que me la lave, a la salida de la casa me encuentra la patrulla de la Seguridad Nacional, el llamado GAN de la muerte, en el cual no recuerdo que estuviera el Gavilán, pero estaba Arribillaga, que era una especie de clan de la muerte en la época de la Seguridad Nacional de Pérez Jiménez. Había ocurrido muchos asesinatos ya de dirigentes políticos, y me montaron en las camionetas marca Fargo que tenía la Seguridad Nacional. Mi madre, por cierto, simpatizaba con el general Pérez Jiménez, y en mi casa yo peleaba cordialmente con mi madre porque me pasaban unas guarachas que decían Coronel Marcos Pérez Jiménez, presidente constitucional elegido por el pueblo con orgullo nacional. Y yo le decía, esas guarachas me parecen pavosísimas. Y mi madre, que era partidaria de Pérez Jiménez, no le gustaba que yo dijera eso. Pues el caso es que me llevan a la Seguridad Nacional y allí estaba el famoso GAN de torturadores, estaba el famoso bachiller Castro y estaba el elegante y fino director de la Seguridad Nacional, don Pedro Estrada, representado en la televisión venezolana, donde tuvo otro nombre, le pusieron otro nombre, Pedro Espino, no recuerdo bien cuál fue el nombre, que se hizo famosa con la telenovela Estefanía. El caso es que yo no tenía la jerarquía para que me viera Pedro Estrada. Afortunadamente no tenía la jerarquía para que me viera, para que me examinara el bachiller Castro, lo cual hubiera sido muy peligroso, ni para que me tocara el famoso Miguel Silvio Sanz. Y entonces, después que hice la declaración donde destacaba mi catolicismo, mi dedicación a San José el Obrero, y que no tenía vínculos políticos en ese momento con los comunistas ni nada, sino que era un ángel de la guardia también católico, pues me consideraron un tonto y pensaron que deberían darme un castigo, pero el castigo era ir a la cárcel del obispo, pero no fui torturado, tuve la suerte pues de que no me torturaban. Me monto en la camioneta Fargo otra vez, o me montan, mejor dicho, en la camioneta Fargo que sale de la Seguridad Nacional. La Seguridad Nacional estaba
en el comienzo de la hoy Avenida México, donde luego estuvo una empresa petrolera, allí estaba la Seguridad Nacional, y anexa al Ateneo de Caracas. Cuando llegó el obispo, la terminología de los presos obliga a que el círculo que se forma alrededor mío serían unos 200 o 300 presos que había en el obispo. Me examinan para ver si alguno me conoce. Porque si no me iban a hacer la ley del hielo, porque podía ser un espía introducido por Pedro Estrada o Miguel Silvio Sanz o la Seguridad Nacional. Para fortuna mía, el doctor Balmore Acevedo Amaya, abogado, trabajaba en el escritorio Liscano, que era el bufete del doctor Rafael Caldera, y dio información de que yo era una persona de confiar porque estaba en el archivo del doctor Caldera, no en su archivo mental, que era extraordinario, sino en el propio archivo del doctor Caldera, donde el doctor Caldera archivaba hasta las tarjetas de felicitación que le llegaban en Navidad. Y él nos decía en clase que después, en tiempo de la llave de la democracia, que esas tarjetas descendían en tiempos en que él no tenía mayor valor político y ascendían. Había otros 6 presos copellanos en el calabozo. Cuando se está en un calabozo, uno termina de íntimo amigo o de íntimo enemigo de sus compañeros de calabozo. Dado que mi estadía fue relativamente corto, terminé como buen amigo. Uno de ellos era Hilarión Cardoso, gobernador más tarde del estado Zulia. El otro era Rodolfo José Cárdenas, gobernador más tarde del Distrito Federal. El otro era Balmore Acevedo Amaya, que había certificado que yo era de oposición a Pérez Jiménez. El otro era José Camacho, un dirigente sindical que Rómulo Betancourt hizo famoso con su mitin en El Silencio cuando habló de José Camacho, porque José Camacho era muy moreno, y Rómulo, que siempre luchó por su popularidad, pues dijo que su compañero y amigo era José Camacho, aunque fuera copellano, pero que tenía en común con él que también era de su pueblo, de Guatire. Estaba cerca de ese calabozo, un calabozo privado único para una sola persona, y a veces se recibían las visitas del luego presidente de Venezuela, Rafael Caldera. Hacíamos a las 5 de la mañana, después de perseguir el rayito del sol que entraba por la reja del calabozo, devoción, una devota cola como del que va a un confesionario para tener el honor de ser atendidos por el presidente Caldera. El presidente Caldera estuvo brevemente en el obispo porque salió para la nunciatura apostólica gracias a la mediación del nuncio apostólico y me imagino del Vaticano, y luego de allí salió para Nueva York y se hizo el famoso pacto de punto fijo, que fueron Caldera, Betancourt y Jovito Villalba. El pacto de punto fijo se llamó así porque el punto fijo era la casa
del doctor Caldera, que quedaba en la que es hoy la avenida Solano de Caracas, y donde varias veces Pedro Estrada mandó a poner algunos artefactos explosivos para sancionarlo por el hecho de que el doctor Caldera aceptó el divorcio de Pedro Estrada, el juicio de divorcio contra Pedro Estrada, de una dama muy distinguida de la sociedad de Caracas. Pérez Jiménez da órdenes a sus equipos militares de que no nos bombardeen cuando estamos en la escuela militar, los estudiantes y los cadetes alzados contra el general Pérez Jiménez. Teníamos mucho miedo del general Pérez Jiménez como artillero, porque Pérez Jiménez había estudiado artillería con su maestro de artillería, que era el presidente del Perú, el general Odría, a quien vi varias veces en el círculo militar de Caracas a distancia con el general Pérez Jiménez. Tenía la relación de maestro-alumno y Pérez Jiménez dictaba la clase de artillería en la escuela militar. Nos enteramos cuando estamos alzados en la escuela militar, los dirigentes universitarios y estudiantiles, entre ellos mi distinguido amigo, mi querido amigo Américo Martín, de Acción Democrática entonces y luego de la izquierda revolucionaria, y el suscrito de que Pérez Jiménez venía a bombardearnos. Teníamos mucho miedo de eso porque Pérez Jiménez era artillero y de la certeza de sus cañones, y entonces dimos una gran corrida hasta donde estaba el círculo militar, y de ahí llamamos a uno de nuestros contactos en Miraflores, contacto que era un oficial que después fue miembro del Partido Comunista. El caso es que el militar nos hizo saber que podíamos estar tranquilos en la escuela militar porque Pérez Jiménez había dicho que a lo mejor a nosotros los estudiantes nos bombardeaba, pero que él no iba a bombardear a sus alumnos de artillería de la escuela militar. El caso es que Pérez Jiménez allí dio un buen gesto de profesor-alumno, y en mérito de él debemos decir que fue uno de los grandes hacedores de Venezuela en materia arquitectónica y urbanística. La revista Times comparó a la autopista Caracas-La Guaira con el Canal de Panamá y colocó en su portada al general Pérez Jiménez. Bueno, el general Pérez Jiménez, después del 23 de enero y luego del 21 de noviembre, que es el canto del gallo en la madrugada de la libertad, partió para Santo Domingo. Se siguió el principio venezolano de que los mochos se juntan para rascarse. Allá en Santo Domingo llegó a la casa del famoso Chapita, Rafael Leonidas Trujillo Pérez Jiménez, y más tarde un huésped de Pérez Jiménez en Venezuela, el general Juan Domingo Perón, que vivía muy cerca de mi casa en el Rosal, llegó también a Santo Domingo, y más tarde todos llegan a España y van a vivir en Puerta de Hierro, exacto Trujillo que muere cuando entra en conflicto con el presidente Betancourt. A Caracas le hicieron prácticamente el urbanismo en Caracas, lo hace Carlos III de España, que fue un gran constructor en la América Latina y en España. Guzmán Blanco, que quiso hacer una Caracas afrancesada
y que hizo el Calvario a imitación, los parques del Calvario, a imitación de los bosques de Boloña, de París, y que hizo el Capitolio a imitación de muchos palacios legislativos de Norteamérica, y los bulevares que están alrededor del centro de Caracas, que son obra de Guzmán Blanco, y Pérez Jiménez, el gran constructor. La lección que nos deja Pérez Jiménez parece la propia que resulta de un balance negativo, lógicamente, para quien es un dictador, pero que tuvo rasgos importantes de constructor y rasgos importantes como profesor. Sometió a buena cantidad de personas a torturas, dio órdenes a través de la Seguridad Nacional de la muerte de muchas personas y fue objeto de un sonado juicio en el cual fue deportado a Venezuela, estando en Estados Unidos. El caso es que en el recuerdo me queda un balance intermedio realmente de lo negativo, a pesar de que fui preso de Pérez Jiménez, y de lo positivo que hizo por mi país como gran constructor. Porque todavía yo nunca soñé en mi juventud, cuando tenía que ir a un dantesco viaje a la carretera de La Guaira, que podía ir y desayunar en Caracas y luego almorzar en La Guaira y volver. Y tampoco soñé que cuando estaba en la escuela militar expuesto a los cañonazos de Pérez Jiménez, que iba a tener el gesto de maestro y la hidalguía de no bombardearnos a los que estábamos alzados en la escuela militar. Muchas gracias y continuaremos en esta labor si ustedes dan el apoyo necesario con el respectivo like o me gusta. Les voy a rogar al respetable público, como decimos los viejos, que si tienen alguna sugerencia, alguna idea, algún tema, alguna inquietud sobre lo que he hablado, me lo manifiesten en la sección respectiva y además no está mal, ¿verdad?, que le pongan el respectivo like, pero es el me gusta, güey, si les gustó. Y si les queda alguna duda o algún tema que deba tratar, pues como tengo que ser multipolar, pues me lo manifiesten también para yo atenderlos debidamente y respetuosamente. El mejor modo de hacer esas manifestaciones es suscribiéndose a este canal para que este viejito no salga del aire. Porque cuando uno tiene 85 años, lo que le interesa es estar en el aire, pero permanecer en la tierra. Muchas gracias y por el tiempo de audición.